hacia otro, hacia Guillermo Lasso, ¿no es cierto?, en la segunda vuelta para elegirlo como presidente. Pero tenemos que entender que al ser esta la votación inicial, la asamblea se ve conformada por varios grupos, ¿no es cierto?, que se ven representados por el Yacu Pérez aquí, por Andrés Arauz aquí, la izquierda democrática ganó en una sola provincia y Guillermo Lasso ganó en dos, que es Pichincha y Galápagos. ¿Qué es lo que nos dice esto? ¿O cuál es el reflejo que nosotros tenemos de este proceso? Que uno de los mayores retos que va a tener el gobierno ahorita va a ser la gobernabilidad. Es muy difícil pensar en que el gobierno va a tener una gobernabilidad fácil si tiene un legislativo que es prácticamente de izquierda con un ejecutivo que es de la derecha. Y lo primero que tiene que venir a nuestras mentes es que la votación de Guillermo Lasso no es una votación que responde 100% a él, porque no lo es. Es una votación prestada, digamos así, la que le llevó a él a ganar la presidencia de la República. ¿Qué es lo que le obliga, o a qué le obliga esto? Le obliga a repensar cuál es su posición inicial de cuando él pasó a la segunda vuelta. Yo sé que ustedes están conscientes que él tuvo un cambio muy fuerte, ¿no es cierto?, en la manera desde expresarse, de ser más abierto, de ceder varias posiciones que a pesar de que iban en contra de su pensamiento, él se dio cuenta que tenía que aceptar y le obliga a tener como primera o primer orden de gobierno, ¿no es cierto?, atender las demandas que son urgentes de estos sectores. Una buena noticia es que Guillermo Lasso tiene el 71.40% de aprobación, según CEDATOS, a este momento, bueno, al mes de junio. Es la aprobación más alta que ha habido desde el retorno a la democracia en el país. ¿Cómo está conformado el gabinete ministerial? Nosotros podemos ver que el gabinete ministerial es muy diverso, es técnico, tiene 56% de miembros que vienen de la sierra, 44% de miembros que vienen de la costa, hay 74% de miembros que vienen del sector privado, 74% de miembros que vienen de la academia. Entonces, en esta foto ustedes pueden ver cómo está conformado y qué diverso es el gabinete que tiene él. ¿Cuál es el gran desafío? Lo que les habíamos dicho, la gobernabilidad. Es decir, el pensamiento de Guillermo Lasso tiene que ser, voy a gobernar desde el centro. Y tiene que deslindarse de la percepción ciudadana de que él o de que su gobierno es un gobierno de derecha. Hay que buscar paz social. O sea, dadas todas las situaciones que está sufriendo Latinoamérica, como lo que pasó en Chile, lo que está pasando en Perú, lo que ha pasado en Colombia, nosotros tenemos que pensar que el gobierno de Guillermo Lasso tiene que ser un gobierno de centro, ¿no es cierto?, que busque la paz social, que busque apertura al diálogo, que ceda en ideologías o en posiciones ideológicas y dogmas, que abra espacio a todos para poder tomar decisiones y que va a tener que buscar varias alianzas legislativas. Pensando ya en temas económicos, la economía tiene que ser pragmática, tiene que haber una inversión profunda en temas sociales y tiene que haber un reconocimiento profundo a la diversidad. Y una de las cosas que va muy ligada a los temas mineros también es que las decisiones que tome el gobierno tienen que tener un sentido social. Además, él adquirió varios compromisos cuando estaba haciendo su campaña para la segunda vuelta. Y esos compromisos van a tener que cumplirse de una manera u otra. Esos compromisos se dieron con el sector empresarial, con los ambientalistas, con las mujeres, con los LGTBI, con los jóvenes, los movimientos de indígenas, entre otros. Entonces, Guillermo Lasso a la final ahora está en una posición donde tiene que abrir las puertas de su gobierno para poder cumplir con todos los compromisos adquiridos al momento de la segunda vuelta. ¿Cuáles son los primeros anuncios y acciones que hizo Guillermo Lasso de manera general? La primera es que hay que dinamizar la economía. Entonces, él tiene previsto presentar una reforma tributaria. Ha dicho que no va a incrementar impuestos, pero bueno, estamos a la espera de ver cómo se va a dar esa dinamización de la economía. ¿Cuál es otro tema que es muy, muy importante? La relación que mantenemos con los organismos multilaterales. Como ustedes saben, el Ecuador está recibiendo fondos por parte del Banco Mundial, del BID y del Fondo Monetario Internacional. Y esto está concatenado con la relación que nosotros tenemos con los Estados Unidos y la Alianza del Pacífico. Ahora tenemos un grupo, de empresarios y de representantes del gobierno que han viajado a los Estados Unidos para impulsar estos
acuerdos. Entonces, todo esto, ¿no es cierto?, viene impulsado, digamos, desde el inicio del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Qué conclusiones políticas, digamos, generales tenemos que ver o a las que hemos llegado nosotros en temas generales? Guillermo Lasso tiene que buscar gobernabilidad. ¿Cómo pensamos nosotros que esa gobernabilidad se puede dar? Cumpliendo su principal oferta. Él ha dicho que va a vacunar a una parte importante de la población en los primeros 100 días de gobierno. Parece que es algo que va a conseguir y eso le va a dar que va a conseguir llegar a esa vacunación. Esa vacunación al final lo que va a conseguir es dinamizar la economía, pero también le va a dar a él un capital político importante. Y cuando él logre, ¿no es cierto?, en esos 100 días la vacunación de las 9 millones de personas, va a tener un apoyo, no quiero decir intrínseco, pero va a conseguir un apoyo ciudadano que va a ayudarle a tener mayor influencia política, especialmente en la relación que él tenga con la Asamblea. Tenemos que pensar que tiene que flexibilizar su plan de gobierno. ¿Por qué? Por lo que yo había dicho antes, nosotros ahorita y todos los ecuatorianos tenemos que pensar que algo que tiene que primar, ¿no es cierto?, en las relaciones que nosotros tenemos entre nosotros es la paz social y tiene un tema que juega mucho a su favor, es el entorno regional, que puede ser lastimoso a nuestros ojos porque en realidad es lastimoso, pero si nosotros vemos la situación en que está Colombia, la situación en que está Perú, la situación que está en Chile, ¿no es cierto? Podemos pensar que muchos de esos capitales o muchos temas de inversión extranjera que iban a ir a esos países pueden llegar a nuestro país, que es algo que sucedió al contrario cuando nosotros estábamos con el gobierno anterior. Mucha inversión extranjera que debía llegar a este país no llegó acá, llegó al Perú. Entonces, tiene un entorno regional que juega a su favor. Lo ideal es que lo utilice inteligentemente. Dicho esto, ¿qué es lo que pensamos? Me han dicho, ¿qué es lo que él debe pensar? Tiene que darse cuenta cuáles son las situaciones que han llevado estas convulsiones sociales afuera o en Latinoamérica, ¿no es cierto? Reformas tributarias, reformas laborales, reformas ambientales. Recordemos que en Chile la convulsión social se dio por la subida de unos pocos centavos en el pasaje del metro, pero al final el fondo no era ese, el fondo era mucho más o había mucho más de fondo que la subida de X centavos en el pasaje del metro. Entonces, este gobierno tiene que absorber eso y darse cuenta que sus políticas tienen que tener un alto fondo en inversión social, tiene que sostener el respaldo de la opinión pública. Todavía nosotros estamos viviendo, como quien dice, una especie de luna de miel. La gente está optimista, ¿no es cierto? A pesar de que estamos pasando por un momento complicado, se siente un aire de optimismo, un aire de cambio. Y él tiene que sostener eso, porque tiene que sostener el ánimo de su pueblo, ¿no es cierto? Tiene que ser transparente, tiene que ser coherente y tiene que tener una visión de gobierno donde las decisiones que tome sean equilibradas con visión social. Y me salté el más importante. Tiene que mantener, obviamente, una relación directa con el sector empresarial a fin de reactivar la economía. ¿Qué es lo que dice el nuevo gobierno, el Ejecutivo, con respecto a la minería? Estas propuestas que ustedes ven aquí son propuestas que él o puso dentro de su plan de trabajo o las ha ido diciendo. Entonces, dentro de su plan de trabajo, él habla de la minería como una oportunidad de inversión extranjera para el país, pero también habla sobre la prohibición de minería metálica a cielo abierto que afecta a zonas de agua. Uno de los temas que está sonando es que para poder llegar a tener esta prohibición se debería llamar una consulta popular. ¿Qué es lo que dicen o qué es lo que están conversando varios sectores en el Ejecutivo? Que tiene que haber una prohibición de minería en áreas protegidas, en reservas naturales, en zonas intangibles, etcétera. Esto responde desde nuestro punto de vista a un desconocimiento de cómo funciona el sector minero. Y una de las cosas que nosotros estamos intentando hacer y que les invito a que todos hagan es explicar en realidad cómo funciona un contrato minero, ¿no es cierto? El hecho de que una compañía venga a hacer exploración aquí, que tenga ese título minero, no significa que esa compañía va a saber cómo, primero si va a tener o no un descubrimiento, o cómo va a ser la mina, o si va a ser a cielo abierto o cerrado, o lo que sea, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros vemos con este tipo de declaraciones es que existe un desconocimiento por parte del gobierno de cómo funcionan los contratos mineros.
Una de las cosas de las que se ha hablado y que el sector empresarial minero empuja es el tema de la consulta previa. Como ustedes saben, la Corte Constitucional dio una orden de que tenía que existir ya una normativa para que regule los temas de consulta previa. El tema que para mí es el más preocupante por parte del Ejecutivo es que ellos están hablando de una consulta previa vinculante. Una consulta previa vinculante para nosotros sería extremadamente grave porque significaría que que se pondría en manos de un grupo pequeño o muy pequeño de la sociedad el futuro de algo que puede ser muy grande para el resto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pensamos desde el sector minero? Nosotros tenemos que impulsar esa consulta previa, tiene que ser informada, pero tiene que hacerse correctamente. Eh, qué es otra cosa que son otras cosas que le he dicho? Que tiene que haber una regulación adecuada para que haya un clima de estabilidad. Cuando hablamos de clima de estabilidad, estamos hablando de seguridad jurídica. No sé si ustedes han visto, estoy segura que sí, pero estamos sufriendo ahorita el laudo arbitral, ¿no es cierto?, en el caso de Perenco, que nos da una señal de que qué es lo que pasa cuando un país no respeta las condiciones con las que firmó ciertos contratos con grandes inversionistas del exterior. Entonces, él habla de que sí, que tiene que haber una regulación adecuada y cierta estabilidad. Pero ¿qué es lo que están pidiendo las compañías? No solamente las mineras, sino las compañías en realidad que están relacionadas con el extractivismo, seguridad jurídica. Nosotros necesitamos que salga de la boca del Ejecutivo que hay ciertas cosas que son no retroactivas, por ejemplo, ¿no es cierto? Si nosotros ya hemos firmado una concesión y esa concesión nos ha sido entregada, pues tienen que respetarse los derechos y obligaciones que nosotros adquirimos al momento de adquirir esa concesión. Habla del respeto absoluto a las zonas intangibles y habla del fin a la minería ilegal. En el tema de las zonas intangibles, bueno, sabemos algo que es algo que nosotros respetamos también, o sea, no creo que es algo que nos llame la atención. Pero en el tema de la minería ilegal, nosotros sabemos que el ministro de Gobierno tiene dentro de sus deberes, digamos, una fuerte presión de terminar con la minería ilegal. No solamente por la pérdida económica que significa para el país, sino más bien porque aparte de ser una pérdida económica, la minería ilegal lleva, ¿no es cierto?, o conlleva muchos daños sociales y abre las puertas a muchos otros temas ilegales que obviamente este gobierno necesita erradicar. Hemos puesto aquí esta alerta. ¿Por qué? Porque cuando el 1 de abril, antes de la segunda vuelta, Guillermo Lasso firmó un compromiso con un grupo de ambientalistas. Y en ese compromiso se comprometió a restituir la Secretaría del Agua y se habló sobre la posibilidad de una superintendencia ambiental. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, podemos ver que el Ejecutivo ha dado señales positivas para la industria dentro de su plan de gobierno, pero que tiene ciertos tintes de desconocimiento o ciertos tintes ambientalistas que pueden ser un poco problemáticos para el desarrollo de nuestras actividades. ¿Qué es lo que el ministro de Energía y Recursos Renovables, bueno, todos lo conocen, es Juan Carlos Bermeo Calderón? La ventaja que tenemos con Juan Carlos Bermeo es que es una persona que ya ha estado dentro del sector público y que además conoce muy bien todo lo que es recursos naturales. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando por parte de él? Que él designe cuál va a ser su equipo de trabajo para minas. Ha sido un tema bastante complicado encontrar, o más que nombrar, ¿no es cierto?, un viceministerio de minas. ¿Y por qué nos preocupa a nosotros esto? Porque sabemos que una de las ideas que tiene el gobierno es darle al sector minero su propio ministerio. Y si nosotros buscamos ese tipo de institucionalidad, lo que podríamos pensar es que quien sea el viceministro de Minas probablemente llegará a ser ministro de Minas en el futuro. Pero el sector necesita esa respuesta, ¿no es cierto?, por parte del Ejecutivo y necesitamos que se nombre quienes van a ser nuestra contraparte, digamos, en el sector ejecutivo en temas mineros. ¿Cuáles son otros actores claves para la industria? Bueno, tenemos Gustavo Manrique, que es el ministro de Ambiente. ¿Por qué es clave para nosotros? Porque tenemos muchos permisos estancados, porque las compañías se han visto afectadas por el comportamiento anterior del Ministerio de Ambiente y porque muchas de nuestras operaciones están paradas porque no han salido los permisos necesarios. Julio José Prado, ¿por qué? Porque él es quien protege, digamos, todos los temas de inversión extranjera en el país, aparte de ser quien está a cargo de la agenda de competitividad. César Monge, ministro de Gobierno.
ya como les dije anteriormente, está acá, a pesar, primero, que es una persona o la mano derecha del presidente de la República, pero aparte de eso, dentro de sus principales temas debería estar la lucha contra la minería ilegal. Tenemos a Fabián Pozo, que es el secretario jurídico de la presidencia. ¿Por qué le hemos puesto aquí? Porque nosotros necesitamos que desde el Ejecutivo cuiden, como quien dice, la seguridad jurídica de nuestras concesiones. ¿Y quién va a ser esa persona? Va a ser el secretario jurídico de la presidencia. No tanto los contratos de concesión per se, que estarán a cargo del ministro Bermeo, sino de todo lo que sea normativa secundaria o normativa primaria que salga de la Asamblea Nacional y que él, como secretario jurídico de la presidencia, tendrá que observar o vetar de acuerdo a la Constitución de la República y a los derechos que nosotros ya tenemos establecidos. Luis Pachala, secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionales Indígenas. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que darnos cuenta aquí que dentro de los acuerdos que llegó el gobierno, ¿no es cierto? O dentro de las señales que está dando el gobierno de Guillermo Lasso es abrir un espacio a la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades Indígenas. Eso significa que dentro del sector ejecutivo nosotros vamos a ver representado a ese sector. Aparte de eso, tenemos que considerar que existen dos gabinetes a los que la industria minera a los corresponde, digamos, que es el Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura y el Gabinete Económico y Productivo. ¿Cuáles son los primeros anuncios y acciones en relación a la minería? Las primeras cosas que dijeron o que dijo el presidente fue que necesitábamos tener la consulta previa minera. Y aparte de eso, y como les dije antes, dijo que debía ser vinculante. Esa es una preocupación latente que nosotros tenemos y la que pensamos que tiene que darse, pero tiene que darse de una manera más técnica. Lo que nosotros hemos empezado o lo que nosotros hemos intentado. Perdón un segundo, Yael, no sé si me está saliendo aquí que están esperando entrar. No sé si yo tengo que darles de entrada o les puedes dar tú. Gaby, no te preocupes, la entrada la Ya, estamos dando nosotros. Sigue con ya, tu discúlpame. exposición. Gracias. Y me quedé en la consulta previa minera. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Ellos están diciendo que tiene que ser vinculante. ¿Qué es lo que nosotros proponemos y lo que nosotros tenemos que impulsar? Que estos temas que son técnicos, o sea, más bien dicho, estos temas tienen que ser tratados de una manera técnica. Entonces, nosotros tenemos que entrar dentro del Ejecutivo y tenemos que entrar dentro del Legislativo y tenemos que decirles que nosotros estamos dispuestos a ser regulados, pero que tenemos que ser parte de la conversación y que las decisiones que se tomen con respecto a nuestro sector tienen que ser decisiones técnicas y no políticas. Se habla de un posible marco legal nuevo para el sector. ¿Por qué? Porque dicen que necesitamos regulaciones más claras para que el sector minero crezca con un cuidado permanente del medio ambiente. Y lo que siempre hablamos, las prácticas internacionales, las mejores prácticas internacionales deberán ser aplicadas dentro de nuestras operaciones. El respeto a las zonas intangibles y, para mí, uno de los más importantes, la simplificación de trámites. Como nosotros sabemos, tenemos muchísimos trámites parados, especialmente en el Ministerio de Medio Ambiente. También sabemos que una de los objetivos primordiales de este gobierno es la revisión, ¿no es cierto?, de todos esos trámites, porque al final tanta tramitología frena inversionistas. Tanto es así que salió un decreto, ¿no es cierto?, por parte de Julio C. Prado, que dice que para ser competitivos nosotros necesitamos dejar de tener tantos trámites. Tanto es así que se habla de una ventanilla única de trámites. Y dar una prioridad a la inversión y a la competitividad, que es la nueva política de atracción de inversiones por parte del gobierno. Esto estará dentro de la elaboración de la Estrategia Nacional de Competitividad. Dentro del panorama minero o una mirada a este sector, que es lo que nosotros hemos pensado, existe un fuerte movimiento en relación a las consultas populares. Lo estábamos hablando al inicio con David. Hay muchas amenazas, están amenazando de que se están moviendo, ¿no es cierto?, en varios sectores para ir a presentar muchas consultas populares a la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que impulsar o qué es lo que tenemos que defender siempre? La seguridad jurídica. Y una de las cosas que la Corte ya dijo es que todas las decisiones que tome la Corte no son retroactivas. Entonces, ese principio de retroactividad tiene que ser algo que nosotros siempre tenemos que defender. Y una cosa que tenemos que considerar y que es muy peligroso para nosotros como sector minero es que el próximo año tendremos elecciones seccionales. Cuando llegamos a las elecciones seccionales, todo lo que es minero se convierte en político.
¿no es cierto? Todo lo que es técnico se convierte en político. Entonces, tenemos que prepararnos para eso. Otro tema es la apertura del catastro minero. Lo que dijo René Ortiz es que faltaba la contratación de la consultora para su ejecución. Yo pienso que esto es algo que no va a suceder dentro de poco. Yo pienso que va a ser algo que va a suceder un poco más hacia futuro por muchos motivos. Primero, porque yo creo que primero hay que arreglar la casa, ¿no es cierto? Y ver cómo estamos con las concesiones que estamos. Necesitamos un ministerio, necesitamos esa institucionalización y después veremos qué es lo que pasa con el catastro minero. Una deuda pendiente que tiene el gobierno con nosotros es una política minera. Es algo que se tiene que reconocer porque no tiene sentido, ¿no es cierto?, que los mineros seamos tan protagónicos en lo que significa inversión extranjera, por ejemplo, para este país, y no tengamos nuestra propia política minera. Yo creo que eso es algo que se tiene que impulsar y se tiene que impulsar también con la conformación del Ministerio de Minas. Tenemos una representación mucho más grande del movimiento indígena en órganos de poder y nosotros tenemos que pensar que ese movimiento indígena tiene una forma, una ideología, ¿no es cierto?, que es parte de su ADN. Y esa ideología va a entrar dentro de las mesas de debate. Entonces, ya no es lo que era antes, algo tan, bueno, más bien dicho, ha subido, ¿no es cierto?, la relevancia de este sector, porque al estar sentados dentro del propio gobierno, con la secretaría creada que maneja Luis Pachala, o al tener Pachacutic una representación grande en la Asamblea Nacional, empezando por la propia presidenta, es un stakeholder que tenemos que considerar de otra manera y con el que nos tenemos que comunicar de otra manera. Y la última cosa, existen muchos anuncios por parte de la Comisión de Fiscalización o por parte de la Presidencia de la Asamblea, de que y también desde el mismo Ejecutivo, el mismo Gustavo Manrique lo dice, de que va a haber muchísimos o se va a incrementar la fiscalización de las concesiones mineras y va a haber un mayor control sobre el comportamiento de las compañías. Entonces, dicho esto, le voy a dar el paso a Daniela para que ella les comente las perspectivas legislativas. Sigue, Dani, porfa. Muchísimas gracias, Gaby. Buenas tardes con todos. Qué gusto poderles acompañar hoy para hablar un poco sobre las perspectivas legislativas en esta asamblea que, como bien ya lo decía David, es una asamblea que se muestra bastante fraccionada, con un pleno en el que evidentemente ningún partido político reúne por sí solo la mayoría necesaria para aprobar leyes. Aquí en esta lámina ustedes tienen un pantallazo de cómo están las fuerzas actualmente. Hay una tendencia muy marcada y es que asambleístas de Pachacutic, de la izquierda democrática, de incluso un bloque que se muestra como orgánico, que es el bloque correísta, han perdido ciertos integrantes de su bancada. El Partido Social Cristiano también perdió alrededor de 3 asambleístas. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido la tendencia? La mayoría de ellos se han movido a la bancada oficialista, esta bancada que se creó entre un grupo de independientes y el grupo de asambleístas de Creo, quienes han formado esta bancada del Acuerdo Nacional. Entonces, si bien nosotros tenemos este movimiento legislativo que se ha dado en los primeros meses de la instalación de la Asamblea Nacional, ya se puede evidenciar también estas pérdidas en las bancadas, y también hay que considerar que, a pesar de esto, la tendencia de izquierda, la ideología de izquierda sigue siendo, digamos, la ideología con mayor presencia dentro del pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos una bancada de Pachacutic y una bancada de izquierda democrática que, por ejemplo, han conformado una alianza, y también la bancada de UNES, que es la bancada correísta, que también siguen siendo la primera fuerza de la Asamblea Nacional. Aquí lo que hay que considerar principalmente son los aproximadamente 9 asambleístas, son 9 o 10 asambleístas que se consideran completamente independientes. Esto quiere decir que ellos no pertenecen a ninguna de las bancadas de la Asamblea Nacional. ¿Por qué son importantes ellos? Porque ellos podrían mover un poco la brújula del trabajo legislativo, ¿verdad? Ellos podrían marcar un poco cuál sería la forma de votación, porque como ustedes pudieron ver, solo para la elección de autoridades se logró la votación súper ajustada para designar a la asambleísta Guadalupe Llori como la presidenta de la Asamblea Nacional. Entonces, esta votación de los asambleístas independientes podría ser determinante. Y ya cayendo un poco ya en las autoridades de la Asamblea Nacional, brevemente voy a hacer un repaso por aquí porque ustedes lo conocen muy bien. Nosotros tenemos una presidenta de la Asamblea Nacional que representa al movimiento indígena, esto quiere decir el movimiento del Pachacutic. De igual forma tenemos un representante de este movimiento como vocal del Consejo de Administración Legislativa. Este Consejo de Administración Legislativa es el máximo órgano administrativo de la Asamblea Nacional. Es un órgano importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí pasan los proyectos de ley y ellos se encargan de calificarlos. Por ejemplo, el proyecto de ley que fue presentado hoy a la Asamblea Nacional
Nacional para prohibir la minería. Es un proyecto de ley que tiene que pasar por este Consejo de Administración Legislativa y se puede estancar aquí o puede tener, digamos, avance dentro del legislativo. Ahora bien, aquí lo que se puede evidenciar es que la alianza entre Pachacutic y la Izquierda Democrática, que al final hicieron esta alianza programática para el trabajo legislativo, son mayoría dentro del CAL. Entonces, ellos tienen 4 de los 7 asambleístas que lo conforman y eso podría marcar un poco por dónde iría la hoja de ruta en este sentido. De todas formas, los principales puntos de interés en relación a esta conformación, a este nuevo pleno de cómo se dio en la instalación, es que evidentemente se muestra cierta incertidumbre en el Parlamento, ya que en la mayoría de los bloques legislativos no se muestran orgánicos y también las alianzas se comienzan a ver un poco débiles. Eso, por ejemplo, lo evidenció el rompimiento que hubo entre la alianza del Partido Social Cristiano y el bloque oficialista, en este caso el bloque de Creo, ¿verdad? Entonces, por eso también nos hacemos esta otra pregunta, que es una derecha debilitada, se vio tal vez golpeada con esta votación que se dio en el marco de la elección de las autoridades, y lo que conversaba previamente, que existe una mayoría ajustada. Apenas para la elección de la asambleísta Yori se reunieron 71 votos aproximadamente. Esto quiere decir un voto más de lo que se necesitan para aprobar proyectos de ley. Entonces es digamos, una mayoría súper ajustada. Y ya cayendo en el tema de las comisiones de la Asamblea Nacional son súper importantes porque ellos son los que marcan la prioridad o el estancamiento de un proyecto de ley, y ustedes tienen 2 comisiones a considerar principalmente para la industria. Esto es la Comisión de Biodiversidad, y aquí hay que tener mucho ojo porque esta comisión tiene una alta presencia, por ejemplo, asambleístas de Pachacutic. De hecho, la vicepresidenta de esta comisión es la asambleísta Consuelo Beca, que representa al movimiento indígena, y su presidente es Washington Varela. Él pertenece al BAN, a la bancada de Acuerdo Nacional, es decir, a la bancada entre los independientes y el oficialismo, pero en una entrevista yo le escuchaba que él decía un tema súper interesante. Él reconoce la importancia del sector minero en temas económicos, pero él rescata también la necesidad de conocer cuál es el trabajo en campo, ¿verdad? O sea, el trabajo que se hace de una posible contaminación y demás, él lo mencionaba así. Entonces, para él es súper importante la fiscalización, él lo mencionaba desde ese punto de vista. Hoy la comisión, esto se los adelanto, hoy la comisión se iba a reunir para ya marcar una hoja de ruta. A la final no se logró un consenso en relación a eso, quedaron para la siguiente semana poder definir esta hoja de ruta, pero como ustedes muy bien saben, ahí hay proyectos de ley importantes que ya lo vamos a ver en las siguientes láminas. Hay que considerar también que la intención realmente en esta comisión es poder retomar los proyectos que quedaron rezagados, ¿verdad? Los que quedaron rezagados de la anterior comisión de biodiversidad. Otra comisión súper importante es la comisión de fiscalización, presidida por Fernando Villavicencio. Él es uno de los asambleístas que digamos, que dice ser independiente completamente. Él no pertenece a ninguna bancada, él dice que trabaja de forma independiente. Y aquí la vicepresidenta es la asambleísta Anabelén Cordero. Ella es del bloque oficialista, de la bancada oficialista, pero es representante de la SUAY. Y ella ya ha dado algunas declaraciones en relación al sector minero como con una posición, digamos, un poco más neutral de la que tendría el oficialismo. Hay que considerar aquí también la conformación. Es interesante porque aquí solamente vemos un asambleísta de Pachacutic, acá hay más presencia de independientes, por ejemplo, más presencia del bloque correísta, y también aquí porque esta comisión es importante porque al final es la comisión que termina haciendo los procesos de fiscalización. Entonces, esta es una comisión que, por ejemplo, desde su instalación se ha mostrado muy activa. Eso quiere decir que es una de las comisiones que podríamos ver mucho movimiento de cara a la nueva instalación, entonces hay que tenerle muy en cuenta. Pero no quisiera pasar esta lámina sin antes decirle que una de las propuestas que tiene Pachacutic, que como ustedes pueden darse cuenta tiene una importante presencia dentro de la Asamblea Nacional, es crear una comisión ocasional para la fiscalización de las concesiones mineras. Entonces esto es súper importante porque realmente la fiscalización en temas mineros se podrían hacer desde la Comisión de Fiscalización o desde la Comisión de Biodiversidad, pero la intención es crear una comisión ocasional, que es lo que o sea, la ley tiene esta figura, para fiscalizar estas concesiones. Entonces hay que tener mucho ojo en ese tema. Continuemos, por favor. Una comisión importante también que tenemos que tenerla en el radar es la Comisión de Derechos Colectivos. Esta es una comisión con alta presencia de asambleístas de Pachacutic. Aquí uno de sus presidentes, de hecho, su presidente es de uno de los asambleístas de Pachacutic y su vicepresidente es un asambleísta del bloque correísta. ¿Por qué es importante esta comisión? Porque esta comisión topa todo lo que tiene que ver con derechos colectivos y, por ejemplo, una posible regulación a una consulta previa podría caer en esta comisión. Entonces hay que tenerle muy en cuenta. Del lado derecho de la pantalla pueden ver algunas comisiones importantes que se encargan de tratar reformas tributarias, reformas laborales, reformas con impacto al sector empresarial. Estas son unas comisiones, digamos, un poco más general, pero que de todas formas son importantes para el trabajo legislativo.
Continuemos, Gaby, por favor. Y ya cayendo un poco más en la agenda legislativa, es preciso mencionarles que se tenía previsto que esta semana se publique la agenda que va a ser la agenda, digamos, la general, la que va a ser la que rija para toda la Asamblea Nacional. Sin embargo, no fue así. Lo que se hizo es una reunión para más o menos plantear ciertos ejes. Uno de los ejes de esta agenda legislativa es los derechos por la ecología y los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades. Incluso aquí algo que hay que considerar que es un dato interesante es que la quieren llamar MINCA por derechos por la ecología y los derechos colectividad. Entonces aquí se ve un poco la presencia de que tiene el bloque de Pachacutic, incluso en la propia agenda legislativa que va a ser para el año que se viene. Aquí también otro de los datos que es importante resaltar es lo que ha dicho la presidenta de la Asamblea Nacional. Ella recién este fin de semana estuvo en un conversatorio con los representantes de su provincia, ella es de Orellana, del Oriente, y ella les decía que ellos quieren analizar las políticas mineras y petroleras, así como su impacto económico, cultural y ambiental. Además, ella ha sido muy enfática en decir que se quieren iniciar procesos de fiscalización a las concesiones. Entonces, ya vemos un poco por dónde va la postura. Aquí, evidentemente, ustedes lo conocen muy bien, Pachacutic es un bloque que se ha mostrado radical en relación a la minería, pero la verdadera pregunta es ver si esta posición radical encuentra apoyo dentro de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Identificar estos principales stakeholders que podrían apoyar. Por ejemplo, tenemos una izquierda democrática súper importante que tiene una alianza legislativa con Pachacutic, pero dentro del propio partido podríamos ver dos discursos, ¿no? Un discurso un poco más político, apegado a este discurso radical, o un discurso un poco más pro del sector empresarial, que ya lo veremos un poco más adelante. Y ya específicamente en la nueva regulación para el sector minero, ya un poco lo comentaba David, existen proyectos de ley importantes dentro de la Asamblea Nacional, se hacía referencia a las reformas a la ley de minería, evidentemente, que ya están en etapa final, por así decirlo, y también las reformas a la ley de recursos hídricos, ambos se encuentran, digamos, en la misma etapa ya dentro de esta etapa final. Sin embargo, existe la intención de la comisión de volverlos a tratar en la comisión para ver en qué estado quedaron y demás. Pero también yo sumaría dos, que son las reformas al Código de Ambiente y el proyecto de ley sobre porcentajes de utilidades para los trabajadores del sector minero. ¿Por qué, por ejemplo, las reformas del Código de Ambiente? Porque recordemos que a través de esta reforma se trató de regular un tema minero. Entonces, como siempre lo comentamos acá, siempre cuando se da una reforma, esto abre un poco la puerta al debate. Entonces, salen sorpresas y demás, y hay que tenerles siempre en el radar. Aquí vamos a considerar esta alerta, que bueno, esto nos tocó actualizar a la brevedad posible por la presentación del nuevo proyecto de ley que buscaría prohibir la minería. Esto es un proyecto de ley bastante, digamos, peligroso, por así decirlo, porque incluso lo que se quiere es el cierre automático de las minas. Como les decía, ahora existe un candado mucho más, digamos, mucho más fuerte para que un proyecto de ley pase del CAL, porque tienen que presentar una serie de requisitos. De todas formas, nosotros ya vimos cuál es la conformación del CAL, ¿verdad? Entonces, eso ya es digamos, una bandera roja a levantar. Y de todas formas, también hay que rescatar que queda pendiente la regulación a la consulta previa, que la Gaby ya lo mencionaba, existen los parámetros dictados por la Corte Constitucional y la regulación a este tema. Entonces, es súper importante tenerla en cuenta en el radar. Nosotros del lado derecho hemos puesto unos puntos un poco más propositivos en relación al debate. Es necesario impulsar el tema de la consulta prelegislativa, por ejemplo, en los proyectos de ley que afectan derechos colectivos. Esto es importante rescatar que los proyectos de ley que se encuentran de impacto para el sector no han considerado este tema. También, como ya lo decía Gaby, súper importante la discusión a nivel técnico, la conformación de mesas técnicas. Y aquí también me adelanto a comentarles algo, existe la intención, o al menos eso es lo que se evidenció el día de hoy, de la comisión conformar subcomisiones, de la Comisión de Biodiversidad, de conformar como subcomisiones para tratar los proyectos de ley, para ver cómo quedaron. Entonces, eso puede ser una buena oportunidad. Evidentemente, la articulación y coordinación con las políticas de la función ejecutiva va a ser determinante. Aquí podemos tener una oportunidad también, porque, bueno, de todas formas, tenemos un gobierno con una ideología un poco más afín al sector empresarial. Esto podría ser positivo para incluso el tratamiento de los proyectos de ley dentro de la Asamblea Nacional. Y ya cayendo un poco en las conclusiones del tema de la gobernabilidad con el Ejecutivo, evidentemente va a ser clave la relación que se tenga entre Guillermo Lasso y la Asamblea Nacional. Esto digamos, inicialmente vimos a un presidente y a una presidenta de la Asamblea Nacional abiertos al diálogo. Sin embargo, el gran desafío va a ser las posibles posiciones extremas dentro de los propios partidos políticos. Esto, por ejemplo, ha sido muy evidente en Pachacutic, esto ha sido muy evidente en la izquierda democrática. Entonces, este será el principal desafío en relación a este diálogo. Como lo decía Gaby, el Ejecutivo probablemente en relación a la aprobación de los proyectos de ley deberá ceder en ciertas posiciones, negociar algunos puntos, para precisamente lograr estos votos que ya se ven muy ajustados. Hay que también rescatar la potestad normativa que tiene el Ejecutivo, la potestad de presentar proyectos de ley, de vetarlos. Por ejemplo, la opción siempre del veto es una oportunidad para cuando una ley sale, digamos, de una forma negativa desde la Asamblea Nacional, y también, evidentemente, la regulación que se da a nivel secundario. Esto quiere decir todos los
los acuerdos ministeriales, resoluciones, que nosotros podemos ver una nueva tendencia en relación a esto. Y finalmente, en relación a los actores relevantes, aquí evidentemente consideramos a la Corte Constitucional, que no solamente tiene un rol protagónico en relación a las consultas previas, consultas populares, perdón, sino también en relación a los parámetros que se emiten, por ejemplo, para la emisión de normativa, ¿verdad? Ya con esto, estas son ya finalmente las conclusiones en relación a la Asamblea Nacional, y es que se vuelve evidente la necesidad de entablar estos diálogos, de mantener estos diálogos y de crear estos acuerdos legislativos, porque ningún bloque, por así decirlo, reúne los votos necesarios para la aprobación de los proyectos de ley. Entonces, estos acuerdos legislativos van a ser un tema crucial definitivamente para la Asamblea Nacional. Nosotros lo que hemos podido prever, por así decirlo, es que cada ley definitivamente demandará un fuerte cabildeo, cada ley va a ser un desafío para la Asamblea Nacional, y mucho tendrá que ver la agenda legislativa de cada partido. Es decir, en temas laborales puede ser que veamos digamos, votos en conjunto entre el Partido Social Cristiano, creo, Izquierda Democrática, pero puede ser que en temas ambientales veamos a un UNES, un PK, un Pachacutic, una Izquierda Democrática juntos votando. Entonces, la agenda legislativa de los partidos marcará mucho la hoja de ruta por donde iría. Lo que sí es evidente es que existe una mayoría débil al momento, por lo que hablábamos de la mayoría ajustada, y una oposición, entiéndase esto, una oposición que se ha conformado de los bloques que no apoyaron, por así decirlo, la presidencia de Guadalupe Llori, que podría incluso convertirse en una mayoría. Y del lado derecho encontramos una breve mirada a las fuerzas políticas. UNES sigue siendo el bloque mayoritario dentro de la Asamblea Nacional, pero es, digamos, quien más rechazo tiene, por así decirlo, dentro del legislativo. Pachacutic, de todas formas, es un partido que se ha mostrado ya un poco inorgánico, ha perdido asambleístas y, digamos, la división tan marcada en sus bases podría fragmentar aún más este partido. La Izquierda Democrática, como les decía, ellos tienen ya una fuerte presencia dentro de la Asamblea Nacional, y ellos también tienen una ideología con asambleístas un poco más afín al sector empresarial, otros un poco más con un discurso político. El Partido Social Cristiano es un bloque que se muestra orgánico, ha perdido asambleístas en el camino, pero es un bloque que vota por lo general de forma orgánica, y la bancada del Acuerdo Nacional es una bancada que se viene fortaleciendo, ¿verdad? Entonces, ha sumado ciertos asambleístas, pero igual necesita tener alianzas con otros partidos políticos porque por sí solo no reúnen los votos necesarios para la aprobación de los proyectos de ley. Y con esto te devuelvo la palabra, Gaby, porque no sé si queda alguna duda, alguna pregunta. No, Dan, muchísimas gracias. Más bien, abrimos las preguntas. Si alguien tiene una pregunta, por favor. Sí. Muchas gracias, Gaby. Le recomendamos a nuestros socios que para hacer una pregunta, por favor, pueden levantar la mano con la imagen superior de una carita levantando la mano, dar clic en esa imagen, o también les pedimos que por favor a las personas que desean realizar las preguntas para Gaby pueden hacerlo a través de la sección de preguntas de esta aplicación. Abrimos preguntas y para este espacio entonces. Gabriela, soy Jesús Cabrera. Entonces, gracias por el informe, bastante completo, bastante interesante. En tu percepción, entonces, el desarrollo de nuevos proyectos mineros en Ecuador va a pasar todavía por un proceso muy complicado, mientras no haya un entendimiento entre la Asamblea y la Presidencia del Gobierno, ¿correcto? Esto va a ser todavía un proceso lento y difícil, aún, considerando además las fuerzas políticas que conforman la... Yo lo que te diría, Jesús, es que si las compañías ya tienen sus contratos firmados o sus concesiones firmadas, de alguna manera están, o sea, tienen que esperar, ¿no es cierto?, que el Ejecutivo nombre a su viceministro de Minas, o sea, el ministro Bermeo, y que impulse, ¿no es cierto?, esa institucionalidad que nosotros necesitamos para el sector, porque si no, a la final estamos en manos de un ministro que a pesar de que tiene muy buenas intenciones y que conoce mucho el sector, no está enfocado en temas de minas, y en un ministro de Ambiente que tiene a cargo miles de trámites, ¿no es cierto?, que nosotros necesitamos que sean aprobados para poder seguir adelante. Lo que sí pienso que es importante recalcar es que sí existe por parte del gobierno de Guillermo Lasso un mensaje de protección a las inversiones, que yo creo que es algo que para nosotros es súper importante, de seguridad jurídica, y este mensaje de irretroactividad sobre las concesiones que nosotros ya estamos teniendo o estamos operando aquí en el país. Pero sí te puedo decir que veo un arranque
que ha sido un poquito más lento de lo que esperábamos nosotros inicialmente. No entendí bien un comentario que hiciste al final en cuanto a una propuesta de prohibir la mega minería, o sea, la gran minería, la minería grande, el tajo abierto, etcétera. ¿Eso ya fue completamente desechado o todavía está No, por su no. parte? El día de hoy, un grupo que está liderado por Yacu Pérez presentó en la Asamblea un proyecto de ley para prohibir la megaminería. Sí, fue hoy. Por eso es que, bueno, es que no sé si tú estuviste, nos estábamos riendo porque yo, y con Daniela, porque hicimos toda la presentación y de pronto apareció el proyecto, ¡ah, hay que cambiar! Fue el día de hoy. Entonces tenemos que ver cuál va a ser el tratamiento y por eso Daniela en el momento que hizo exposición dijo tenemos que pensar bien si cumple con los requisitos, porque ahora nosotros tenemos una ley de la función legislativa que obliga a que las leyes que se presentan, ¿no es cierto?, cumplan una serie de requisitos. Y si no cumplen esos requisitos, no son aprobadas para que sean tratadas dentro de la Asamblea. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tenemos un CAL, ¿no es cierto?, un Consejo de Administración Legislativa, donde su presidenta es Guadalupe Dori, que pertenece al grupo del indigenismo, claro, nos queda la duda si van o no a aceptar ese proyecto y van a dar paso para que sea tratado dentro de la Pero Asamblea. cuando se entra a la Asamblea y se hace la votación, ¿se gana la moción por mayoría simple o tiene que tener un mínimo de votantes a favor? A ver, lo que tiene que pasar es, primero se tiene que calificar el proyecto, después de calificar el proyecto se lo tienen que entregar a una comisión. Esa comisión tiene que estudiar el proyecto, ¿no es cierto?, y levantar un informe para el primer debate. Después se trata ese informe en primer debate dentro del Pleno y se toman todas ¿cómo se llama?, las recomendaciones que hacen los asambleístas, se hace el informe para el segundo debate, se vota y se gana con mayoría simple, que son 71 votos. En este caso sí vale la pena decirte varias cosas. La una es, a pesar de que se vote, nosotros tenemos que pensar que el presidente tiene la capacidad para vetar este tipo de ley. Y yo pienso que este tipo de ley es contrario a la Constitución, porque quien tiene la decisión o quien maneja los recursos no renovables dentro del Estado, dentro del Ecuador, es del propio Estado y eso está en la Constitución. Entonces, la verdad, aunque progrese, yo creo que va a ser difícil que progrese dentro del sector, dentro del Ejecutivo, digamos así. Pero bueno, tenemos que ver qué es lo Y que Gaby, pasa. simplemente para complementar la idea en relación a la pregunta de Jesús, la experiencia marcada dentro de la Asamblea Nacional, claro que era otro momento político y era también otra Asamblea Nacional, este tipo de proyectos radicales, por así decirlo, son modificados en el camino, tienen ciertas modificaciones en el camino. Y de hecho, en la presentación de este proyecto de ley que se dio hace un par de horas, quien estuvo presente fue el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Él pertenece a esta bancada que se ha formado junto al oficialismo. Y él, claro, él decía, es necesario escuchar a todos los sectores y manejar un poco equilibrado este proyecto de ley. Sí defender el agua, sí defender la vida, pero veamos, o sea, sometámoslo a una discusión. Entonces, estos proyectos de ley, por lo general, como bien lo decía Gaby, se someten a una discusión exhaustiva, por así decirlo, y la experiencia ha marcado que sí sufren bastante modificación dentro de la Asamblea Nacional. Y lo último que yo quiero decir es, en este sentido, yo pienso que nosotros de aquí tenemos una oportunidad, o sea, una oportunidad que no hemos tenido muchísimo tiempo, y es que al tener una asamblea nueva, ¿no es cierto?, que está libre de muchísimas cosas, el acercamiento que nosotros podemos hacer con esa asamblea, en general como industria, es muy diferente al que hubiéramos tenido hace 5 o 8 años. Entonces, yo creo que a pesar, obviamente, de que nos vemos afectados y que seguramente vamos a tener que luchar mucho, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que impulsar a que la asamblea sea más técnica en las decisiones que tome y que sea menos política. Y como es nueva y como hay una cantidad de cosas a su alrededor, pienso que es algo que sí podríamos impulsar y tal vez lograr con suerte. En los últimos años nosotros hemos participado activamente en Ecuador con Lundin, desarrollando el proyecto Fruta del Norte, y fue difícil. Si yo te preguntara, ¿tú ves hoy, que estamos en junio del 2021, más optimista o más pesimista desarrollar proyectos nuevos en Ecuador? No, más optimista, mucho más optimista. Mira, la situación del país ahorita es muy mala. Hay que pensar que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo. Nosotros Mm, necesitamos inversión extranjera. mm. Sabemos, lo dicen todos los políticos, todo el mundo sabe que la minería es el camino o es lo que nos puede sacar a nosotros de este hueco económico en el que estamos. Entonces, no, yo soy positiva. Ahora,
también nosotros sabemos que los temas mineros siempre traen colas, siempre tienen a alguien en contra, los temas ambientales son complicados, aquí existen muchas ideas que ya están fijas en las mentes de las personas que nosotros tenemos que intentar cambiar. Pero yo estoy mucho más optimista que hace 3 años o hace 2 años, ¿no? Tuvimos un freno grave con el gobierno anterior no hizo nada en temas de minería, ¿no? Claro, fue complicado. Bueno, muchas gracias por mi parte. Gracias, Gabriela. Nah. Gabriela, Daniela, mi nombre es Sofía Briones y también tengo una consulta. Primero que nada, buenas tardes y muchas gracias por su presentación, muy didáctica, muy explicativa, les felicito mucho. Mi pregunta es, Gabriela, habías comentado de que ya se está también discutiendo una norma de consulta previa, libre e informada en la Asamblea Nacional, considerando de que la Corte Constitucional dispuso la obligatoriedad de emitir esta norma de consulta previa. Mi pregunta es, ya existe actualmente un proyecto que fue enviado el 20 de octubre por el Ministerio de Energías y Recursos Naturales No Renovables a la Asamblea? Ahora, ¿qué va a pasar con ese proyecto que ya está en la Asamblea? ¿Qué se piensa hacer? A ver, ese proyecto fue levantado por el Ejecutivo y nosotros sabemos que no tuvo una recepción tan positiva, digamos así. Pero la Asamblea per se no ha hecho nada todavía en temas de consulta previa, a pesar de que le dieron la orden de que lo haga. Todavía no tenemos un documento fijo que hable sobre consulta previa. ¿Y cuál crees que sea la posición en el caso de que la Asamblea ya tenga el proyecto? Porque entiendo que habías comentado de que la Corte dispuso que sea vinculante, pero el proyecto que envió el Ministerio entiendo que no es vinculante. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? No, la Corte no dispuso que sea vinculante. Quien dice que debe ser vinculante es el Ejecutivo. O sea, declaraciones de Gustavo Manrique, por ejemplo, o de Guillermo Lasso, dicen que debería ser vinculante. Y esa es una preocupación que nosotros tenemos porque sabemos que no puede ser vinculante, ¿no es cierto? Eso no es lo que dispone la ley. Entonces, en realidad lo que nosotros tendríamos que pensar es que cuando, primero, no sabemos si se va a tratar lo que envió el Ejecutivo a la Asamblea, no se ha hablado nunca, ni siquiera hemos visto, o sea, no le han dado entrada, o estoy equivocada, Dani, no le han dado entrada a la Asamblea. Nosotros sabemos que existe porque nosotros lo vimos por parte del Ejecutivo, ellos pensaban hacerlo como un reglamento o como una normativa secundaria, pero nunca salió, o sea, nunca salió. Para complementar un poco tu idea, Gaby y Sofía, respondiendo un poco también tu pregunta, efectivamente, como lo dice Gaby, este es un proyecto de ley que se trabajó desde el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables del anterior gobierno. Es un proyecto de ley que incluso se anunció que había sido enviado a la Asamblea Nacional. Ahora, el proyecto de ley no consta como un proyecto de ley presentado oficialmente a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? Que tal vez este proyecto se puso en consideración de la Comisión de Biodiversidad para que ellos se encarguen de oficializarlo. Tú en este momento no tienes un proyecto de ley de consulta previa oficializado ante la Asamblea Nacional, por ello no consta para un tratamiento. Esto ya lo hemos de cierta forma corroborado. Ahora, lo que decía Gaby un poco es que el nuevo gobierno, a través de declaraciones de Gustavo Manrique, es que ellos quieren regular el tema, consideran necesario regular el tema de la consulta previa. Lo que nosotros veíamos es que tal vez se la quiere regular a través de normativas secundarias. Esto quiere decir a través de un reglamento, a través de un decreto, etcétera. Pero hay que recordar que la Corte Constitucional dispuso que esto sea regulado a través de ley. Entonces, es probable que ahora se abra un nuevo debate en relación a este tema. Es probable que, por ejemplo, ahora se quiera presentar una iniciativa, ya sea desde el bloque de Pachacuti, es probable que esto pase, porque incluso ellos hablan mucho del tema de la consulta previa. Entonces, por así decirlo, se abre un nuevo momento político y legislativo en regulación a la consulta previa. Lo ideal es que la industria esté un paso adelante en relación a este tema, ¿verdad? O sea que exista la predisposición completa para que este de aquí no sea un golpe, digamos, de la noche a la mañana, sino sea un tema un poco más propositivo. Por eso está. Muchas gracias. Sí, por eso estábamos hablando que nosotros tenemos que aprovechar este momento para conformar ya sea mesas técnicas o para hacer grupos de trabajo donde nosotros seamos parte de estas decisiones, ¿no es cierto? De estos proyectos de ley que van a ser tratados en la Asamblea, especialmente el de la consulta previa. Es súper importante para nosotros y tiene que ir cumpliendo una cantidad de pasos, ¿no es cierto?, dentro de la Asamblea para que
cumpla con lo que está exigiendo la Corte Constitucional. Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias, Gabriela, Daniela. Gracias. Creo que estamos. ¿Yael? ¿O María Eulalia? Yo creo que ha sido un espacio muy fructífero. Muchas gracias, Gaby, Dani. Comentarles también a nuestros socios que Keyword es nuestra consultora política y que estamos trabajando de la mano con ellos para este relacionamiento que, como dijo Gaby, pasa por un momento muy, muy importante. Es una oportunidad. Para que ese relacionamiento sea propositivo, hemos detectado un enorme desconocimiento en las nuevas autoridades, de tal manera que donde hay desconocimiento, pues hay esa oportunidad. Muchas gracias, Gaby, Dani, y a todos ustedes por su presencia esta tarde. Gracias a ustedes, ya saben, estamos a su disposición. Un abrazo. Chao. Muchas gracias. Saludos a todos. Chao, chao. Chao, buenas tardes.